días para todos, hermanos. Qué bueno que podamos encontrarnos nuevamente para contemplar las Escrituras y qué bueno que podamos recibir de parte de Dios el consejo que tiene para nosotros en esta mañana. Bendito el Señor por el tiempo que estamos pasando, bendito el Señor por todo lo que estamos viviendo, porque nada de lo que estamos pasando se sale del control de nuestro buen Dios. Y hemos estado estudiando la primera epístola a los tesalonicenses con el propósito de dar una mirada a esta carta que era principalmente una carta de mucho ánimo para la iglesia en Tesalónica. Pablo, como ya lo hemos revisado, tenía un afecto especial por los hermanos en Tesalónica. Anhelaba que estuvieran firmes y perseverando en las cosas del Señor, que a pesar de las circunstancias no se apartaran de la fe y de lo que conviene como iglesia de Dios. Y entonces por eso Pablo, los primeros capítulos, empieza hablándonos en un sentir de evidenciar su ministerio en medio de ellos y cómo ese ministerio ha sido genuino en manos de Dios, procurando que entiendan el evangelio como corresponde. Y por eso creo que tiene todo que ver con nosotros, con la iglesia contemporánea y con esta circunstancia que estamos viviendo. Porque necesitamos ánimo, hermanos, necesitamos seguir adelante con la obra del Señor y necesitamos revisar todas estas cosas que Pablo evidenciaba de su ministerio para entender que el Señor quiere que estemos en esto y que sigamos adelante con la obra que Él comenzó. Para esto el apóstol Pablo de muchas maneras ha querido animarles a que se comporten como corresponde y a que sigan firmes. Ha dado evidencia el apóstol Pablo de que los hermanos en Tesalónica no volvieron atrás más allá de la persecución, de la muerte y de la cantidad de cosas que les sucedieron. Más allá de todas esas cosas, los hermanos en Tesalónica perseveraban firmes en el Señor, perseveraban y no volvían a los ídolos, sino que por el contrario procuraban predicar el evangelio que les había dado vida eterna y libertad. Y entonces Pablo les dice, y lo revisamos hace 8 días, les dice que la vida que agrada a Dios es que no se queden básicamente en la salvación, sino que avancen más y más. Y entonces veíamos cómo en 2 conceptos procuraba Pablo hacerles entender que se cuidaran y que perseveraran en ellos. 1, la santidad, y 2, el amor fraternal. La santidad que tiene que ver con nuestro posicionamiento. Somos hijos de Dios y como tal debemos continuar adelante moviéndonos. No podemos estancarnos y pensar que ya está todo hecho y sencillamente nos acostamos. No. Hay que seguir creciendo en brillar y en alumbrar este mundo con la luz del evangelio que ahora brilla en nosotros. ¿Y de qué manera? Manifestando el amor fraternal. Y entonces este amor fraternal que es honesto y que procura las mejores cosas para nuestros semejantes, siendo todo esto fruto de la obra del Señor. Santidad y amor fraternal. Y continúa el capítulo 4 en el versículo 13, que es lo que vamos a mirar en esta mañana, del 13 en adelante. Y lo digo continuar porque, como lo he dicho aún en los 15 minutos en la palabra, estas son cartas completas, es una carta. Nosotros tratamos de dividirla para entender un poquito más los conceptos, pero no se nos puede olvidar que es una sola carta. El apóstol, inspirado por el Señor, entonces deja esta carta para que se considere para la iglesia, ¿no? Y dentro de un contexto general. Por eso la primera palabra que aparece en el versículo 13, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de otras cosas. Y es lo que vamos a revisar. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y el versículo 13 dice que además, adicional a todo lo que ya se ha dicho, dice Pablo, tampoco queremos que ignoren acerca de los que ya han muerto, de los que duermen. Primera de Tesalonicenses 4:13.
¿Cómo así? Sí, el apóstol trae delante de los hermanos en Tesalónica y delante de nosotros en esta mañana acá en Tierra Buena la consigna de parte de Dios que no quiere que ignoremos acerca de los que duermen. La Nueva Versión Internacional dice: no queremos que ignoren acerca de lo que va a pasar con los que ya han muerto. Esta iglesia había sufrido gran tribulación, gran persecución, y muchos de los hermanos de las familias han muerto, han tenido que padecer la muerte de este cuerpo mortal. Y es un escenario que aborda Pablo y que nos va a llevar hacia que consideremos el futuro con respecto a la realidad de que tú y yo vamos a trascender más allá de la muerte de este cuerpo. Y por eso dice el apóstol: no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Y lo primero que quiero que pensemos en esta mañana es justamente en eso. Nuestra posición en Cristo Jesús nos da un escenario y un entorno de esperanza. Quisiera que fuéramos a Primera de Pedro y en el capítulo 1 leamos el versículo 3. Dice Primera de Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo el Señor renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, dice el apóstol Pedro. Esta primera epístola universal del apóstol Pedro va también para nosotros y para la iglesia y se fundamenta en lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica. Ahora nosotros que hemos sido renacidos en Cristo Jesús, por su gracia y por su eterno amor, por su misericordia, hemos sido renacidos en un escenario fundamental de esperanza. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Que nosotros ahora tenemos algo que no teníamos sin Cristo y es justamente esperanza. Esta esperanza en la que hemos sido renacidos nos debe dar una perspectiva eterna diferente a la que teníamos. Y entonces nuevamente insisto en que Jesús quiere que veamos más allá de lo que vemos, con estos ojos, que veamos con los ojos espirituales y entendamos la posición y todo lo que Él ha hecho por nosotros. Juan capítulo 14, 15, 16. Él está con los discípulos todo el tiempo hablándoles y diciéndoles de esta esperanza para que ellos puedan tener otra perspectiva de esta vida. Por eso siempre digo que aquel versículo que dice que nosotros no confiamos ni nos movemos por las cosas que vemos, estas que son temporales. No, nosotros ya no estamos en pos de estas cosas que se ven porque son temporales, sino que vivimos en pos de aquellas que no se ven con estos ojos, sino con los espirituales, porque son eternas. Estamos en pos de esta esperanza, estamos fundamentados en esta esperanza que ha sido expuesta delante de nosotros, que si crees, que si confiesas que Jesús es el Señor, Él te da vida eterna, vida en abundancia y abre las puertas de la esperanza de la gloria eterna, una gloria eterna que nos da por el hacernos renacer, hacernos nacer de nuevo en Él, y entonces podemos tener una perspectiva totalmente diferente que antes no existía en nosotros, que antes no teníamos. Por eso Diomedes cantaba que la plata que cae en sus manos se la despilfarra por ahí. ¿Por qué? ¿Qué hay más allá? Si morimos y el que se muere nada se lleva. Nosotros ya no estamos en esa perspectiva. Nosotros nos morimos y nos lo llevamos todo en Cristo Jesús.
Tenemos la esperanza de la resurrección. Y voy a volver a leer Primera de Pedro para que lo tengas presente y subráyalo en tu Biblia. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Oye esto, una esperanza, no es una esperanza en este mundo, una esperanza cualquiera, una esperanza pasajera, no, una esperanza viva y eterna, fundamentada en la resurrección de Jesús de los muertos. Y entonces es ahí donde viene el paquete eterno, poderoso y sobrenatural, que ojalá estalle en nuestra mente y nuestro corazón para que lo podamos vislumbrar más cerca. Una esperanza, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para ti y para mí en los cielos, en Cristo Jesús. Aleluya, gracias Señor. Es esa la palabra que utiliza Pablo para animar a los hermanos en Tesalónica. Recordemos que el escenario es gris, oscuro y triste, de muerte también. Pero Pablo dice, no importa, porque ustedes, al igual que yo, hermanos, hemos renacido en Cristo y tenemos una esperanza viva. Por eso tampoco queremos que ignoren acerca de lo que va a pasar con los que ya han muerto, porque si han muerto en la esperanza viva de Jesús, entonces están mejor que nosotros. No ignoremos eso, y creo que acabamos de pasar por una situación. Leamos un poquito más del verso 13 para citar esto. Dice, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Mira que la palabra de Dios y en la nueva versión y en la Reina Valera dice, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. No es que no haya tristeza. Claro que hay tristeza por los que se mueren. ¿Cuánta falta me hace Peña, hombre? Claro que se entristece mi corazón, pero yo sé que Él está bien porque nosotros, los que creemos en Jesús, para nosotros, los que creemos en Jesús, el morir es ganancia. Porque la vida de Álvaro era Cristo y el morir fue ganancia para él. Entonces, ¿tenemos tristeza? Sí, claro, pero no tenemos la tristeza como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos tristeza, pero como los que sí tienen esperanza, porque sabemos que su lugar está con el Señor y el mío cuando muera también. Y entonces esa esperanza nos da tranquilidad, da tristeza, porque cuánta falta nos hace los seres queridos que han partido, cuánto dolor nos causa que ya no estén aquí con nosotros, para poderlo llamar, para podernos reír, para poder ver un partido, para disfrutar juntos predicando el Evangelio. ¿Cuánta falta nos hace? Pero no es una tristeza desesperanzadora, es una tristeza fundamentada en que están mejor, porque la esperanza que tenemos se fundamenta en que renacidos en Cristo Jesús, entonces la muerte es tan solo la liberación de este cuerpo y tener la esencia gloriosa de la persona de Jesús disfrutada de una manera que no podemos imaginar. Por eso el apóstol Pablo dice a los de Tesalónica, a los hermanos en Tesalónica, que no deben entristecerse como los que no tienen esperanza, porque ellos sí la tienen en Cristo y tú y yo la tenemos en Cristo Jesús. Entonces nuestra mirada no debe estar puesta en los sucesos y fundamentos de este mundo, sino en la esperanza que tenemos ahora en Cristo Jesús. Y eso cambia totalmente la perspectiva. Eso tiene que animarnos. Ninguna pandemia ni nada por el estilo, ni la muerte, ni rumores de muerte van a apaciguar esta alegría que tengo en Cristo Jesús de la esperanza gloriosa que está fundamentada en lo eterno y no en lo temporal. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y apenas llevo el versículo 13. Señor. 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual les decimos esto en palabras del Señor. Porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y entonces hagamos una lectura también de la Nueva Versión Internacional. A mí me parece que la Nueva Versión Internacional es la Biblia que tenemos que repasar. La Reina Valera es la tradicional, pero a veces en este castellano
se nos pierden algunas cosas que dentro de nuestro lenguaje podemos citar más claramente. Y la verdad a mí no me gustan mucho las traducciones más actuales, porque creo que parafrasean mucho y no están tan alineadas con el original, que es lo que buscamos todos. La nueva versión internacional está muchísimo más cercana a las escrituras originales, incluso más que la Reina Valera del 60. Pueden investigarlo también si no me creen. Y entonces dice la nueva versión internacional: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Y esa es una premisa fundamental para que nuestra esperanza esté como debe estar, en manos del Señor, y que la tengamos muy presente. Nuestra esperanza se fundamenta en que Cristo Jesús murió y pagó por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. El sacrificio de Jesús es absolutamente suficiente para limpiarnos de toda maldad. Pecados que hicimos, que hacemos y que haremos, tristemente. Ojalá que no tantos. Pero su sacrificio en la cruz fue absolutamente suficiente. Y murió el Señor. Y soportó golpes, una corona de espina, soportó que le escupieran en el rostro. Isaías 53, despreciado y desechado fue el siervo del Señor por ti y por mí. Y murió. Y fue colgado en un madero. Y murió. Y eso es causa de gran tristeza. Y entonces podemos pensar en la tristeza que rodeaba el corazón de los discípulos al ver a su Señor muriendo, ¿no? Y la angustia y la zozobra. Recuerdan que lo revisamos en el domingo de resurrección aquí. La zozobra que podía haber. Ellos estaban encerrados sin saber a dónde ir, qué hacer. Y ahora que sigue, quedaron un poquito desconcertados porque no entendían del todo lo que estaba pasando. El Señor, les dije que el Señor les había dicho varias veces lo que iba a pasar, pero a veces todas estas cosas, o a unos que somos más duros como yo, necesitamos que se nos repitan y se nos digan de una manera más fácil, porque no somos tan claros como otros, tan inteligentes como otros, y entonces necesitamos que se nos mastique un poquito más la cosa para entenderlo. Y entonces ellos seguían en esa zozobra porque murió el Señor, y a veces vemos miramos la cruz y nos acordamos de todo eso y pensamos: wow, qué dolor, qué fuerte, qué duro y qué triste. Pero no es una tristeza como los que entierran, o los que entierran a sus muertos sin esperanza. El mismo Señor Jesús evidenciaba e iba a evidenciar más bien lo sobrenatural de esto que está exponiendo Pablo para los de Tesalónica en su propia vida, porque al tercer día resucitó el Señor. Y nuestra esperanza está fundamentada en la resurrección de Jesús. Y siempre retoma validez 1 Corintios en el capítulo 15, en donde evidencia la importancia de que nuestra esperanza y nuestra fe esté fundamentada en la resurrección del Señor. Aquí acabamos de leerlo. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Te hago la pregunta: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Nuestra esperanza se fundamenta, como lo leí también en 1 Pedro capítulo 1, en la resurrección de Jesús. Y dice 1 Corintios, permítanme, siempre va a ser más importante leer lo que dice la palabra que nuestras propias, sino la del Señor. Entonces dice 1 Corintios 15, qué bueno que se pase este tiempo leyendo mucho de la palabra del Señor, ¿no? Espero que en sus casas digan amén. Además les declaro, dice 1 Corintios capítulo 15, hermanos, que el evangelio que se ha predicado, el cual también se ha dado para que lo reciban y en el que perseveramos, se fundamenta en la resurrección del Señor. Porque primeramente se ha enseñado lo que asimismo recibimos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día también conforme a las Escrituras.
y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando la palabra de Dios habla de este dormir, habla de que ya murieron, como lo pudimos leer en la Nueva Versión Internacional. Después apareció a Jacobo, después a los apóstoles y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí, dice Pablo. De los apóstoles soy el último, porque yo soy el más pequeño, que no soy digno de ser llamado apóstol siquiera, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Siempre será bueno revisar que Pablo habla en primera persona de su testimonio y cómo su testimonio es el que evidencia la obra de Dios en él. Por eso dice todo lo que dice y por eso habló de él el capítulo 1 y el capítulo 2 de Primera de Tesalonicenses, para dar validez al ministerio. Nuestro ministerio no da las competencias que nosotros tenemos, las capacidades y lo bueno que podamos ser para hacer o no hacer. La validez de nuestro ministerio la da la obra del Espíritu Santo en nosotros y Él es el que se lleva el crédito de todo lo que hacemos, de todo lo que somos, porque el día en que no lo hagamos nos puede quitar y poner a otro que lo haga como corresponde. Por eso nos tenemos que declarar absolutamente dependientes de Él y para Él en todo lo que hacemos. Eso puede ser un comercial en medio de lo que estamos hablando. Pero versículo 12 de 1 Corintios capítulo 15. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre ustedes, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó, verso 13. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y también nuestra fe, porque seguimos muertos en nuestros pecados. Somos hallados falsos testigos de Dios al decir que no resucitó Cristo. Nuestra esperanza se fundamenta en la resurrección de Jesús. Nuestra esperanza se fundamenta en que Jesús murió y pagó por nosotros y al tercer día se levantó y resucitó y hoy está sentado a la diestra del Padre. ¿Y saben qué pasa? En esto que estoy diciendo, volvamos a 1 de Tesalonicenses. Que Cristo murió, al tercer día resucitó, está sentado a la diestra del Padre y pronto volverá por su iglesia. Esa es la esperanza que tenemos. Eso es lo que fundamenta nuestra fe. Eso es lo que debería dar ánimo. Y por eso es lo que expone Pablo a los hermanos en Tesalónica. Volvamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Iba a decir algo, por eso me quedé pensando y creo que aún no es momento de decirlo. Vamos paso a paso. Vienen muchas cosas a mi cabeza. Ha sido provechoso leer tanto. Les animo a que lo hagan. Aprovechen este tiempo de cuarentena, de aislamiento, para leer mucho de la palabra del Señor y seguir ahondando en todo esto. Porque entendamos el contexto de la iglesia en Tesalónica. Persecución y angustia, y entonces la palabra de ánimo que pone Pablo delante de los hermanos de Tesalónica es la misma palabra de ánimo que Dios pone en medio de esta circunstancia en donde de pronto algunos hemos quedado sin trabajo, algunos no tenemos claro el futuro inmediato, algunos estamos pasando por, qué sé yo, diferentes circunstancias difíciles dadas por todo lo que estamos viviendo. En ese orden de ideas, entonces, esta es la palabra de ánimo. Que pensemos en la esperanza que tenemos fundamentada en la resurrección del Señor y en que vamos de pronto a morir, pero no vamos a entristecernos como aquellos que no tienen esperanza, sino que vamos a salir muchísimo más animados, porque vaya que sí tenemos esperanza viva en Cristo Jesús y tenemos toda una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para ti y para mí. Herencia que ya está disfrutando Peña, ¿no? Y se nos adelantó como una buena parte de eso. Dice la palabra de Dios, 1 de Tesalonicenses capítulo 4,
Y en el versículo 14, para continuar, dice: ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Y ya hicimos toda una exposición y la respuesta en tus casas debe ser que sí. Yo soy de los que creen que Jesús resucitó. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. ¿Pensando en quién? En los que duermen, ¿verdad? En los que murieron primero. ¿Recuerdan el verso 13? No queremos que ignoren acerca de los que ya murieron, ni que se entristezcan por ellos. Porque si murieron en Cristo Jesús, así como Jesús resucitó, ellos también resucitarán. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que ya han muerto. Y entonces empieza a entrar otro elemento importante de la mano de la esperanza que tenemos en el Señor para darnos ánimo, y es que Jesús viene. Cristo vive y vuelve pronto. Cristo vive y vuelve pronto. Escucha lo que digo: Cristo vive y viene pronto. Y yo creo que viene más pronto de lo que nos imaginamos. En este caso, como lo podemos leer, Pablo creía que el Señor Jesús iba a venir ya. Y entonces por eso les decía a los hermanos en Tesalónica que no se angustiaran por los que habían muerto. Porque en esa dinámica la esperanza es la misma para todos. Y en el escenario en el que el Señor Jesús venga, nos va a reunir esa esperanza a todos por igual. Y entonces que leyendo esto pensaba, bueno, Pablo creía que el Señor iba a venir y no vino. Que Pablo creía que el Señor lo iba a tomar vivo y no fue así. Pablo murió sin experimentar la venida del Señor. Y podemos pensar que pudo haber algo de tristeza. No creo. Porque es que lo que anima a la vida de Pablo, a los de Tesalónica, debería animar también la nuestra, es el concepto principal de estar juntos con Él, en un escenario más allá de este cuerpo de muerte, en un escenario que se disfruta al estar liberados del yugo de este mundo y todo lo que tiene que ver con las sensaciones y emociones del mismo. El escenario que pone el Señor es que en la resurrección de los muertos, esta esperanza viva va a hacer que nosotros gustemos de la presencia del Señor de una nueva manera, mucho más especial, fundamentada en que no habrá nada corruptible, nada contaminado, y que va a ser absolutamente inmarcesible esa circunstancia. Y esa circunstancia está arropada porque nosotros en la venida del Señor va a haber unos vivos y unos que han muerto. Todos vamos a ser recogidos por Él como su iglesia gloriosa de una manera especial y suficiente, en donde no vamos a tener tiempo para pensar en bobadas. Ay, no, yo morí, yo no lo... Ay, no. Piensa que todo eso va de la mano de lo que son los rudimentos de este cuerpo de muerte, que piensa cosas que no son trascendentes. Lo trascendente, dice Pablo a los hermanos de Tesalónica, es que todos vamos a estar redimidos por esa esperanza, recogidos por esa esperanza, disfrutando del Señor que nos hizo renacer en esa esperanza, disfrutando en su presencia misma, que ya tenemos en nosotros por el Espíritu Santo. Pero lo que pone Pablo delante de nosotros es un escenario futuro en el que vamos a vivir de una manera diferente, desligados de este cuerpo de muerte, revestidos con un cuerpo de gloria, para disfrutar de esa esperanza que Él ha hecho manifiesta, real y verdadera por nosotros. Estoy hablando de cosas que suenan un poco como ciencia ficción. No sé si lo ves así, pero no es ciencia ficción porque están fundamentadas en la palabra del Señor. Y si están en la palabra del Señor y el Señor las dejó para que nosotros pensemos, están para ti y para mí, para que las tratemos de entender y las tengamos presentes dentro de lo que somos y dentro de lo que viene en Cristo Jesús. Para ti y para mí viene un escenario precioso. Esta esperanza viva se fundamenta en que, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos de los que ya han muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Las palabras de ánimo que utiliza el apóstol a la situación que están viviendo los hermanos de Tesalónica es esta. Y la palabra de ánimo que el Señor pone en esta mañana delante tuyo y delante mío, de ánimo, es que consideremos esta promesa, que consideremos estas cosas que van a pasar, que de pronto vemos lejanas, que de pronto vemos más allá. Podríamos pensar que los predicadores de nuestro pensamiento podríamos animar a la iglesia con otros pensamientos, con algo más motivacional, como que esto se va a arreglar, como que esto es pasajero y entonces va a venir prosperidad a tu vida en este mundo y vas a multiplicar lo que tienes y el Señor te va a dar 100 por 1 lo que ofrendes y diezmes y el Señor... No. La esperanza que tenemos no está puesta en este mundo ni en que seamos millonarios en este mundo. Si así se da, que ojalá todos los millones que el Señor te regale y me regale sirvan para predicar el Evangelio de Jesús y no para enriquecernos en nuestros propios deleites. La esperanza de nosotros no se fundamenta en que este mundo se arregle, porque leyendo la palabra de Dios, lo que veo es que cada vez va a estar peor, hermano. No sé si lo compartes conmigo, pero este mundo es malo y procura que sus frutos de maldad se multipliquen. Y la palabra dice que va a haber guerras y rumores de guerras y terremotos y plagas y pestes. Entonces la cosa en este mundo no tiene nuestra esperanza en este mundo no tiene mucho que agregar a eso que vemos que el mundo recoge y la maldad que el mundo profesa. Yo estoy hablando y el apóstol Pablo y todo lo que el Señor pone delante de nosotros hoy es de esta esperanza. Una esperanza fundamentada no en este mundo, sino en el Señor que trascendió a este mundo. Una esperanza fundamentada en la obra de Dios con nosotros que no somos de este mundo. Que aunque nacimos en este mundo, hemos sido renacidos. Y entonces nosotros podemos entender de la mano de eso que esta palabra que está puesta es la que debe generar ánimo en nosotros. Si no te da ánimo escuchar esto que estás escuchando, entonces debes revisar realmente dónde está puesta tu fe. Porque la fe puesta en Jesús, como Jesús la expone, debe llevarnos a que nuestra esperanza y nuestro ánimo, nuestra alegría y nuestro gozo vaya hacia esas cosas que Él predicó y que Él está diciendo que va a hacer por nosotros. Por eso es la palabra de ánimo que escoge Dios a través de Pablo para los hermanos de Tesalónica, para que se animen unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Que el Señor Jesús viene. Que el Señor Jesús viene por nosotros. Que el Señor Jesús en su venida va a arrebatarnos, va a raptarnos, va a tomarnos. Y quiero que pensemos, aunque seguro que habrá motivo para que lo analicemos un poquito más adelante y en Segunda de Tesalonicenses también, acerca de esta doctrina del rapto y el arrebatamiento y tribulación. Mira que aquí ya vamos a hablar un poco de cosas, porque es que todo esto se da en un contexto que el Señor nos ha enseñado y nos ha mostrado en la palabra de Dios, y lo vamos a ver un poquito dentro de 8 días más allá. Mira lo que dice Dios en su palabra, para que nos animemos unos a otros. Y vamos a desglosar un poquitico esto, porque Dios lo que dice es que la palabra de ánimo es que entendamos que el Señor mismo descenderá del cielo, y con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, hará que los muertos en Cristo resuciten, y luego los que estemos vivos y hayamos quedado, seamos arrebatados junto con los otros, y en una nube nos encontremos con el Señor en el aire. Eso se llama, y les voy a contar lo que yo creo, el arrebatamiento, la doctrina del rapto. Y quiero contarles que en ese orden de ideas estuve investigando algunas cosas, y entonces resulta que aunque la palabra rapto no se encuentra aquí en la palabra de Dios, y
y algunos tienen diferentes posiciones. Yo quisiera que fuéramos siempre trato de ir al más original. La palabra original del griego, ahí donde dice arrebatamiento en esta versión, es harpazo, que significa tomar con fuerza. Y la traducción del griego al latín más antiguo, yo me imagino que todos tienen en casa su vulgata latina, la vulgata, la Biblia, toma tu vulgata que tienes ahí, me imagino que la tienes a la mano. La traducción es raptuse. Y entonces tiene que ver ese tomar con fuerza, ese quitar a la fuerza, arrebatar. Y tiene que ver con que el Señor va a tomar los suyos para que estén con Él, los va a arrancar de este mundo. Pensemos en la parábola del trigo y la cizaña. Recuerdan que Jesús dijo que el reino de Dios es como un sembrado de trigo en donde hay cizaña, y dice que en el tiempo de la siega, cuando tú vas al tiempo de la siega, siempre hago el comentario que la siega no es una señora que no ve. La siega con ese tiene que ver con recoger la cosecha, con tomar, arrebatar la cosecha. ¿Ok? Ese es el momento el que el Señor estaba tratando de ilustrarnos, ¿no? De cómo lo va a hacer. Porque Él va a venir por los suyos. Ese es el arrebatamiento. Nosotros creemos como iglesia que la iglesia va a ser tomada de este mundo y va a ser quitada, y de esa manera va a abrir el escenario a algo que se llama la tribulación, y va a ser un tiempo de 7 años en donde los 3 años y medio iniciales van a ser prósperos y de tranquilidad, y los 3 y medio años siguientes van a ser la locura, porque va a ser de gran mortandad, y por eso se llama tribulación y angustia. Algunos piensan que ese arrebatamiento, algunos como yo pensamos que ese arrebatamiento va a ser antes de esa tribulación. Entonces, al quitar a la iglesia, recoge el Señor los suyos, dice que en las nubes se encuentran con Él y va a arrebatar de este mundo su presencia a través de su Santo Espíritu, porque Dios está en este mundo, es a través tuyo y a través mío, por el Espíritu Santo que está en nosotros. Y al quitarnos a nosotros, pues quita el Espíritu Santo, y es donde el príncipe de este mundo empieza a tomar control mucho más libre, y por eso se da el escenario de la tribulación, en donde él tiene cierta libertad de hacer muchas cosas inconvenientes. Yo creo que va a ser antes, porque no va a ser necesario, y no creo que Dios nos ponga en ese escenario. Yo soy de los que creen que el arrebatamiento va a venir antes de la tribulación. Hay algunos, y estuve leyendo, que creen que va a ser en medio de la tribulación, y hacen una referencia de que cuando acá dice la trompeta de Dios, van al libro de Apocalipsis los más estudiosos y dicen que tiene que ver con la séptima trompeta, que es tocada en medio de la tribulación. Pero entonces ahí habla que esa trompeta es tocada por los ángeles, y yo creo que en este escenario que estamos, a los hermanos de Tesalónica, para que ustedes vean todo lo que hay que pensar y que todos estemos animados a estudiar y a escudriñar más las escrituras, yo creo que aquí no habla de una trompeta de ángeles, sino dice con trompeta de Dios, y hace referencia a su poder y a su autoridad, con voz de mando. ¿Qué es una voz de mando? Que es sencillamente un llamado de parte de Dios a la iglesia, en donde una voz de mando de parte de Dios a la iglesia, puede ser tan sencillo como vengan, en imperativo, y que todo va a ser inmediato. Y entonces en este escenario podemos entender que esta palabra de ánimo que el Señor deja para nosotros es un gran repaso acerca de toda la obra que Él está haciendo, ha hecho y va a continuar haciendo. El escenario tuyo y mío, posicionalmente hablando, tiene que ver con esa trascendencia que va más allá de este mundo. Por eso, y para cerrar ahí todo esto, sé que hemos hablado de conceptos profundos y de doctrinas que van más allá y que podrían necesitar un espacio más largo para poder estudiar más,
y traté de hacer como un gran repasón acerca de todo lo que estaba poniendo delante de nosotros aquí en estos versículos, el apóstol, el Señor en esta mañana. Y quisiera que cerráramos el paréntesis de todo eso para volver a lo fundamental de la palabra de ánimo para ti y para mí en esta mañana. Y es que tú y yo tenemos un lugar con el Señor. Tú y yo tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Y es en eso que se debe fundamentar tu vida y la mía. No en este mundo, no en el COVID-19, no en las cosas que queremos hacer y no hemos podido hacer por la pandemia, no en lo que tú y yo queremos gastarnos el dinero y cómo invertirlo para hacer más, fundamentado solo en sustentar nuestras propias pasiones, ¿no? La palabra de ánimo para ti y para mí esta mañana es que pongamos nuestros ojos en Jesús, en la esperanza que Él nos da y en el lugar que Él nos tiene. Por eso no importa qué pase, si estamos en Cristo, estamos mejor que el resto. No importa, aun si viene muerte, porque nosotros, si hemos de entristecernos, no nos vamos a entristecer como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos al Señor, nosotros tenemos parte con Dios, nosotros hacemos parte de esos que estaremos con el Señor para siempre. Nosotros tenemos una esperanza viva, fundamentada en la resurrección de Jesús. Y es en eso en que nos animamos los unos a los otros. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que el Señor regocije nuestros corazones pensando en estas cosas que trascienden esta vida. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu resurrección. Gracias, Señor, por la fe que has puesto en nuestros corazones en torno a esta esperanza viva. Bendito seas, Señor, por siempre. A ti la gloria y la honra. Gracias por esta palabra. Bendito seas. Amén y amén. El Señor les bendiga y que tengan un resto de domingo regocijados en esta esperanza viva. Bendiciones para todos.